Esa misma noche, pues es cuando ya separado el cuerpo, Claro. lo mete, Bueno. no sé si fue eso fue muy fuerte, No, está bien. lo mete en una maleta y se va. Sale de... Y deja las maletas ahí. Deja la maleta, si no me equivoco, bajo la cama. Sí, o sea, lo que hace este hombre es seccionar el cuerpo, meterlo en 2 maletas, pero secciona tipo cabeza, extremidades, tronco, Ya. mete el tronco y la cabeza en una maleta y las extremidades en otra, limpia toda la habitación, se lava las manos y se va a cenar. En el 2009 sucedieron varias cosas, ¿no? No sé si se acuerdan que también perdió la vida Michael Jackson. Michael Jackson. También pasó el caso de Marco Antonio, el estilista de las estrellas. Sí. Pasó también ahí mismo casi, ¿no? Entonces fue un año bastante sensible, al menos para el Perú, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? En el 2009, pues, y nos despertábamos todos con la noticia de que Alicia Delgado, pues, había sido hallada sin vida en su casa. Muy buenas noches, amigas y amigos, y sean todos bienvenidos a este 4º episodio de la primera temporada de Mesa 3 y 33. Y como lo estuvieron sugiriendo en la encuesta que puse en Instagram y bueno, también en algunos comentarios, el día de hoy vamos a profundizar en aquellos casos que tuvieron que ver con personas que tomaron malas decisiones y tomaron vidas de manera brutal. ¿No? Casos que marcaron el país, como el Hotel Comercio, el caso Alicia Delgado y muchos casos más. El día de hoy nos acompaña la gran Luar. Luar, un fuerte aplauso Hola. para ella, por favor. Ay, muchas gracias. Gracias, Juan acompaña- David, por la invitación. No, gracias a ti por aceptar, por el tiempo. Nos acompaña Juan Carlos Mamani nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Para abordar el lado psiquiátrico del tema. Nos acompaña Sebastián.muerto.p. Un fuerte aplauso para él, por favor. A ver, tú por acá. Y nos acompaña la periodista Jennifer Mesa. Jennifer Mesa. Un fuerte aplauso para ella. Gracias. Le acabo de conocer, no piensa que soy mal anfitrión. Le acabo de conocer y bueno, para mí es un placer. Y pues con ella vamos a desarrollar en específico un tema, uno de los casos que fue muy mediático y que abordaste directamente, ¿no? Y bueno, gracias por el tiempo a todos. ¿Cómo nos encontramos en redes sociales antes de empezar? Bueno, a mí me pueden encontrar como Luar Azul en todas las redes, en Instagram como Yo Soy Luar, en TikTok como Luar Azul y en YouTube también. Luar Azul. Bueno, tú estás con tu página, ¿no? Juan Carlos Mamani. Acabo de inaugurar una nueva página, Ah, bien, ya. JCM Salud Mental en Instagram JCM y Salud. próximamente en TikTok. Perfecto. Hermano. A mí me pueden encontrar como .muerto.p en todas las redes. Sobre todo es importante que me sigan en YouTube, que estamos cerca del millón. Uf. Y vas a llegar, hermano. Vas a Se logra, llegar. se logra. Y a ti, Jen- Jennifer, ¿tienes alguna red mi social? mis redes en Instagram es @Jen_Mega y en TikTok como Jen_Chismea. Jen-chismea. Sí, ahí hablamos de Perfecto. todo. Perfecto. Bueno, ya una vez que hemos presentado nuestras redes sociales, y como mencioné en un inicio, quería dejar esta pregunta para escuchar la perspectiva de cada uno. ¿Cuál es, vamos a decirlo así, la secuencia exacta? ¿Cuál fue la secuencia exacta del caso del crimen en el Hotel Comercio? Sí, el Hotel Comercio es un caso, mira, es un caso muy interesante porque es el que abre la crónica roja en el Perú. Okay. Este caso ocurre en 1930, época que, si hablamos, acá estamos con Jennifer, que es periodista, si hablamos a nivel mediático, periodístico, se importaban noticias de Sí. true crime. Ya hablaban que de Jack el Destripador y ese tipo de criminales en serie del extranjero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Llegan Genaro Ortiz y Marcelino Domínguez al Perú, llegan pues en una embarcación, ellos de origen español, y se instalan en el Hotel Comercio, que ahorita pues está al lado del Palacio de Gobierno, es el Bar Cordano. El primer El piso. bar Sí, Cordano. el primer piso funciona el Bar Cordano, que tiene más de 100 años, ¿no? Wow. Sí. Entonces, en el segundo, tercer piso funcionaba el Hotel Comercio. Ellos se instalan ahí y ellos pues desempeñaban labores como de croupier. Estos
que ayudan en los casinos a repartir las fichas, los naipes y ese tipo de cosas, pero en realidad ellos eran unos delincuentes. Lo que hacían era pues tener una fachada para poder encandilar a las damas de la sociedad limeña en ese entonces y pues quitarles todo el dinero que podían. A eso se dedicaban. Claro, claro. ¿Y qué pasa? Que eran atractivos, al menos para la época, ¿no? Claro. Para el gusto de las señoritas de aquel entonces, eran pues atractivos. Entonces les era fácil, ¿no? La gente quedó encantado con ellos. Entonces, ¿qué pasa? Llega el 24 de junio de 1930, día pues que se celebra el 24 de junio, muchas cosas. Ahí en ese entonces se le denominaba como el Día del Campesino. Día del Campesino. Pero pues es el Inti Raymi, ¿no? Todo ese tipo Claro. de cosas. Entonces había un holgorio en la ciudad, había un festival de danzas típicas, como que había mucho movimiento. Entonces había una situación. Ya, Genaro Ortiz como que le gustaba ganar dinero, como a todo mundo, y él era muy aprehensivo con el dinero, como que ahorraba, él quería poder, ¿no? Mientras, por su parte, Marcelino, pues, despilfarraba, salía, tomaba, llegó borracho ese día al hotel. Genaro le pidió que le devuelva un dinero que le había prestado. Él le dijo, ¿sabes qué? No tengo, no te preocupes, voy a ir a un partido de fútbol ahorita en el Estadio Nacional para que se te pase el enojo y regreso. ¿Qué pasa? Cuando regresa al hotel, Genaro lo recibe a martillazos. Acaba con su vida, ¿no? De esta manera. Y aquí sucede el primer seccionamiento, le voy a decir de esta manera, yo sé que ustedes me entienden. Claro. Ocurre el primer seccionamiento del Perú. Wow. Al menos el que se hace inmediato. Claro. Sí, pues, y creo que tuvo un desenlace fuerte, ¿no? Sí, o sea, es mucho más fuerte de lo que les Sí, estoy contando. claro, ¿no? claro Entonces, que sí. Porque claro no, que no sí. acaba ahí. Sí, Ahí lo hacen un rompecabezas sí. y luego en su búsqueda Claro. claro, en su búsqueda de ocultar el cuerpo Sí. en un lugar cercano que es la calle 356, si no me equivoco. Sí, de la calle Concha, que ahora es conocido como el Girón Ica. Irónica. Alquiló una habitación. Al momento la señora que quiso alquilarle el lugar pues dudó, pero por su buena presencia pues se la cedió. Claro. Esa misma noche pues es cuando ya separado el cuerpo, Claro. lo mete, Bueno. no sé si eso fue muy fuerte, No, está bien. lo mete en una maleta y se va. Sale de... Y deja las maletas. Deja la maleta, si no me equivoco, bajo la cama. Sí, o sea, lo que hace este hombre es seccionar el cuerpo, meterlo en dos maletas, pero secciona tipo cabeza, extremidades, tronco. Ya. Mete el tronco y la cabeza en una maleta y las extremidades en otra. Limpia toda la habitación, se lava las manos y se va a cenar. Ya Con una después... frialdad Sí. única. Sí, después de que había cometido su crimen, ¿no? Guarda las maletas debajo de la cama y pues se va a esta calle, ¿no? Esta calle Concha, a hablar con la señora Esther Buendía, que era Ya. pues una señora ama de casa, ¿no? Que alquilaba cuartos como pensiones Claro. y su esposo había salido, entonces como que no había quien preguntarle, oye, ¿le puedo alquilar, no? Pero pues este hombre la encandiló, ¿no? Y pues sucede lo que nos está contando Sebastián. Él alquiló sin las intenciones de regresar. Simplemente dejó el cuerpo y a los pocos días es cuando... Por el olor, obviamente. El hedor. Él se fugó a Chile, claro. Se fugó Ajá, a Chile. el hedor. No, Y- él se fuga a Ecuador y con un pasaporte chileno, Chileno falso. falso. Ujú, sí. A Ecuador con un pasaporte chileno falso y de ahí ya pues la gente acá en Perú revienta el tema. O sea, lo que pasa es que, claro, llaman a la policía, ¿no? En ese caso, ¿no? Llaman a la policía, descubren el cuerpo, salen fotos en los medios de comunicación de esa época, que ahorita es algo que no se puede hacer, ¿no? No. No se puede hacer. Salen las fotos de las maletas Claro. con el cuerpo, este descubrimiento, se hace, no, el terrible crimen del Hotel Comercio, ¿no? Bueno, en ese entonces todavía no sabían que había sucedido en el hotel, ¿no? Pero ya, ocurre este crimen en el Perú. ¿Qué pasa? Van al Hotel Comercio, ¿no? Donde supuestamente pues había habido esta persona extranjera, logran corroborar que la identificación que había dejado era falsa, pero pues se ponen en contacto con Chile y Chile pues verifica que efectivamente estaba adulterado. Hacen seguimiento, saben que él había tomado un barco hasta el Ecuador y de Ecuador él se entera de que en Lima ya sabían lo que había ocurrido y se va a Panamá. Wow. Y en Panamá lo capturan, ¿no? Y lo traen de vuelta al Perú. Y este caso también a mí me parece curioso, no solamente por el tema mediático, porque el autor de las tradiciones peruanas, bueno, tenía un hijo, Claro. ¿no? Clemente. Clemente dijo, ¿no? Por fin tenemos en el Perú uno de estos horripilantes casos como los que suceden en otros lugares como Londres, Nueva York, Berlín, Claro. ¿no?
por fin, ¿no? O sea, Alegre. como que con emoción. Entonces, por eso, cada vez que, por ejemplo, yo cuento un caso hay personas que incluso se sienten un poquito mal porque Claro. gustan de consumir de repente el true crime. Y quiero agradecer una vez más a mi nutricionista Victoria Hidalgo, Estilo Saludable con Victoria Hidalgo, quien me viene ayudando en todo este proceso ya para poder llegar a mi peso ideal. Ya se preguntaban por qué no sacaba video. Bueno, señores, estoy a tan solo 4 kilos de los 100 kilos. Ya hemos perdido 40, aunque no se note, 40 kilos. Gracias a Victoria Hidalgo y vamos por más. Espero dentro de poco voy a hacer el real tonazo cuando lleguemos a los 70 kilos, señores. Así que si quieres empezar el cambio físico, Victoria Hidalgo es tu mejor opción, lo digo por experiencia. Síguela como Estilo Saludable con Victoria Hidalgo. Así que te lo dice alguien que ya ha perdido 40 kilos y desea pues que tengas una vida saludable como la estoy empezando a tener yo. Pero pues es algo que siempre ha estado ahí, ¿no? Como que esa sensación de saber qué pasa en la mente criminal, ¿no? Y bueno, la cosa es que traen de vuelta a este sujeto y ocurre también el primer caso de hibristofilia en el Perú. De acá que tenemos un experto en ese tipo de Sí. cosas, yo creo que nos podrá ahondar ahorita que terminamos de contar la historia. Claro. Pero bueno, hay un furor, pues, ¿no? Llegan al puerto Sí. a recibirlo, ¿no? Lo reciben como héroe. Lo reciben como héroe. Sí, o sea, todos como que acorralados, porque era claro, el primer caso... Yo me imagino la gravía que le ha debido sentir al ver el recibimiento. Sí, ¿no? pero Para es ser- extraño porque era un criminal Claro. y lo reciben como si fuera un héroe, todas las chicas lanzándose e incluso en la cárcel iban mujeres a querer pasar la noche con él. Ajá, O sea, en repetidas ocasiones. yo tengo, probablemente por la apariencia que tenía, ¿qué edad tenía él en esa época? Él estaba en sus 30. En sus 30, la edad que tenía, la apariencia que tenía, lo que acaba de hacer, el romanticismo de estos casos, Claro, romantizar estos nacionalidad casos, también. la Sí, nacionalidad. ¿no? ¿Y qué pasa? Que hay este caso de hibristofilia, que te digo que es esta parafilia que hay una atracción por gente que ha cometido pues actos ilícitos. O sea, si Lon Tom no tomaba su vida, le hubiera pasado lo mismo. Algo así. Depende de su apariencia. Usualmente pasa con criminales en serie que tienen una apariencia característica. Por ejemplo, Ted Bundy. Sí, Ted Sí. ¿No? Ted Bundy también se casó con una de sus fanáticas, Claro. ¿no? Está el asesino de Cumbres de México, ¿no? Claro. Está el mismo Joran van der Sloot, que luego hablaremos de él. Entonces, Sí. es algo que suele suceder, ¿no? Le regalan escapularios, bufandas, lloraban las mujeres en el puerto del Callao pidiendo que no le hagan daño, ¿no? Porque pues era demasiado hermoso para estar encarcelado. Finalmente lo condenan a 25 años de prisión, pero el presidente Prado Ugarteche le da un indulto para poder hacer su buena acción del día, ¿no? Para ser benevolente. Y pues él sale de la cárcel, se cambia de nombre y se queda a vivir en el Perú con una identidad desconocida. ¿Sí? Y se quedó en el Perú. Sí, así es. Probablemente se casó con alguna fan. Probablemente. Probablemente. Ahora dime tú, hermano, ¿qué perfil psiquiátrico podría haber tenido esta persona? Para tener ¿El tanta señor frialdad, Ortiz o claro. la pareja que las chicas que Bueno, los dos en este caso. Pienso que las dos cosas son Sí, interesantes. claro, claro que sí. Vamos primero con el señor Ortiz, hablemos un poco del caso. En psiquiatría existe una categoría diagnóstica llamada trastorno disocial de la personalidad. Esta categoría diagnóstica describe un patrón de conducta usualmente desde los 15 años, es lo que sugiere. ¿Por qué? Básicamente la personalidad es el conjunto de la forma de pensar, la forma de sentir y la forma de actuar. Entonces, es un trastorno de personalidad, porque no es el único tipo, hay otros tipos, pero un trastorno de personalidad altera estos tres. No hay ninguna alteración, al menos no como síntoma principal, no hay ninguna alteración de la percepción. Es decir, no presenta alucinaciones, no escucha voces como síntoma principal. ¿Sí? Claro. No escucha voces, no tiene delirios, es decir, no tiene ideas que no van acorde con la realidad. ¿No? Simplemente es, nuevamente, una alteración de la forma de pensar, la forma de sentir y la forma de actuar. Entonces, en el trastorno de personalidad disocial hay una falta de empatía que se va registrando desde etapas muy tempranas. ¿Por qué desde etapas muy tempranas? Porque más o menos es en la adolescencia en la que se va formando la personalidad. En gran medida, hasta ese punto se forma.
Y se tiene que ver este patrón de irrespeto a las normas, falta de empatía, engaño, falta de consideración por la seguridad de la otra persona. Y esta condición de vida también se acompaña por una tendencia a no tomar responsabilidad por las cosas que a uno le competen. Esta falta de responsabilidad lleva a las personas con esta condición a un estilo de vida clásicamente parasitario. No tienen un trabajo fijo, no se establecen en ningún lugar, cambian de pareja constantemente, pero todos estos son datos, estos últimos son datos epidemiológicos. Pero en sí, el núcleo del asunto es la alteración de la cognición, la emoción y la forma de actuar. ¿Todas las personas que cometen crímenes tienen trastorno disocial de la personalidad? No. Pueden haber la comisión de crímenes bajo circunstancias, digamos, de emoción violenta. Una ofensa muy grave, acompañada de una falta de control de impulsos. No todas las personas tienen el mismo grado de control de impulsos y esto depende mucho de su educación, de su genética y de su infancia también. Si es que estuvo expuesto a maltratos infantiles básicamente o a una crianza negligente. La falta de control junta con una situación muy agraviante puede conllevar a la comisión de un acto por impulsividad. Entonces, supongamos que una persona X tiene una conducta intachable durante 40 años de su vida y a los 45 años asesinó a alguien en una discusión muy puntual, porque implica de repente un tema sensible como es el tema de infidelidades. Pues. No voy a dar el diagnóstico de trastorno disocial de la personalidad porque no veo ese patrón de conducta desde los 15 años. Claro. Ahora, hablando del personaje en cuestión, no tendría yo datos, al menos específicos. Yo tendría que haber analizado para suponer, claro. Porque obviamente acá no se puede hacer diagnósticos, no vamos a caer en eso, pero sí se podría de repente en condicional plantear algunas hipótesis y ver si son plausibles o no son plausibles, ¿no? No conozco su crianza del caballero, no conozco ese dato de... Bueno, hay un dato muy relevante que a veces es un predictor, algunos lo tratan así, como es el maltrato animal. No sé si este caballero tenía eso en su historia. Lo que se sabe sí es, y es por las investigaciones que se han realizado, es que tenía esta vida delincuencial restringida hasta ese entonces y hasta donde sabemos al tema de robo, ¿no? Ahora, la ferocidad del crimen podría sugerir, sí, algunos rasgos disociales, porque para poder realizar el tema de este acto tan cruento, que no lo podemos llamar por su nombre, sí, hay que tener cierto grado de falta de empatía. Que él en alguna circunstancia haya sugerido que estaba bajo la alteración de alguna de sus facultades mentales, no, porque sus acciones fueron claramente planificadas, ¿no? Yo al menos me decantaría por rechazar esa hipótesis si alguien lo hubiera planteado. El tema de alquilar un hostal, asegurarse de que no le exijan los datos, porque hay que ver que de repente eso también pudo haber sido calculado, dejar la maleta, ir al puerto, viajar por aquí, cambiar de destino cuando se enteró, es muy planificado. Entonces no estaríamos hablando de eso. Ese por el lado del señor Ortiz. Ahora, por el lado de las personas que demostraron afecto, que es un tema así bien interesante, como bien dijo la señorita Luar, se llama hibristofilia. Hibristos es violento. Es un término que se hace referencia a la violencia, a la irreverencia también. Y filia es atracción hacia esa condición, ¿no? Es un fenómeno que se ha dado siempre. En varios momentos de la época, actualmente también se viene dando mucho. Las personas que estarán haciendo seguimiento de los casos de criminales de este tipo verán pues en los comentarios con frecuencia justamente este tipo de contenido. Sí. Ahora, ¿por qué se da? Es una pregunta muy interesante, pero primero aclarar que no es considerado un diagnóstico formal, no es una patología, por decirlo así, porque para ser considerado diagnóstico o patología, esta característica tiene que afectar su funcionalidad o su integridad o la integridad de los demás. En todo caso, sería una característica que pues a muchos no nos puede gustar, pero no podemos patologizar por eso. Sin embargo, sí se puede de repente estudiar a profundidad
Algunos reportes, algunos análisis sugieren que, pues, que unas características que comparten mucho estas damas son justamente alguna fascinación por conductas violentas, la fantasía de poder. Si yo estoy con una persona que tiene esta capacidad de ejercer estos actos violentos, puede hacerlos por mí. Oh. Entonces, Esa reflejada a través de él. se conceptualizaría a este sujeto como un objeto de poder. Otra descripción fenomenológica que se hace de esta circunstancia, o sea, otra explicación, es, por ejemplo, el tema de la fantasía de la redención. Él me ha dicho que se ha arrepentido, él esto... Oye, también está esto de que uno lo puede cambiar, ¿no? es pero la llevado típica, a un ¿no? nivel... Claro. A un nivel extremo. Sí. ¿No? Es algo muy, muy común. ¿Eh? Y una tercera circunstancia es el tema, que es una situación un poco delicada, la creencia internalizada de que nadie más podría fijarse en mí. Eso también podría... se ha Ahí visto. hablamos de baja autoestima. Sí. Así es. Entonces, estas situaciones, bueno, todo esto agregarle lo que es el componente de la fama mediática, Claro. que de alguna manera también puede despertar estos sentimientos de apoyo Sí. en algunas personas, ¿no? Sí. Entonces, eso sería pues más o menos la explicación. Wow. y lo último que dijiste y mencionaste es muy común en Lima, en el Perú. No, justo yo tengo un familiar que es asistente social del Estado. Ella se encarga de rescatar mujeres vulnerables, niños en casos pues no de abusos y estos temas. Y hay casos, por ejemplo, de donde el padre biológico quiso pues violentar al hijo, hija, menor, 3, 4 años. A la madre era pues violentada también. Maltratada. Entonces los sacaban del hogar, los llevaban a un albergue. Y al tiempo la mamá tomaba al niño y se regresaba. Y vuelven. Es un círculo. El círculo de violencia es así, pues es cíclico. Entonces ellos como parte del trabajo que tienen, regresan al lugar donde fueron sacados y la entrevistaban a la mamá y le decían, ¿por qué te fuiste? Y la respuesta fría y dura era, porque él me pegará, le hará esto, el otro, pero me mantiene. Claro, esa es la violencia económica, ¿no? Que es muy típico acá. Pero me quiere, o está conmigo, o no me es engaña. el papá de mis hijos. Sí. Sí, ¿Cómo voy innumerables a criar a cosas. mis hijos sin un papá? No. O así como me agrede, me protege. Sí, Porque sí. el entorno puede ser incluso más violento. Sí. O sea, son Pero- situaciones muy complejas. Y ahora, el detalle está que decía, él no me hace trabajar. Porque en el albergue les hacían hacer manualidades, cosas para vender. Y no es un caso o dos casos, son varios casos de que las señoras se terminan yendo por ese tema, ¿no? Sí, la violencia económica es un tema bastante complejo, ¿no? También O sea, existen un montón de cosas de por qué no denuncias, Sí. ¿no? De por qué no lo hacen, por qué no denunciaste a tiempo, qué sé yo. Sí, es bastante Sí, complejo. muy, muy fuerte y aterrador a la vez. Pero bueno, vamos al siguiente caso, porque son varios casos y nos va a tomar bastante tiempo. Sí. Ahora vamos al caso Alicia Delgado. Nos remontamos a esos años donde pues veíamos en el Perú una relación pues abiertamente no liberal, que la gente aplaudía, otros criticaban, pero a la vez veíamos una relación tóxica que devino mediáticamente en este acto violento. ¿No? ¿Cómo se desarrolló el conflicto, Luara? Sí, este caso ocurrió en el año 2009, ¿no? En el 2009 sucedieron varias cosas, ¿no? No sé si se acuerdan que también perdió la vida Michael Jackson. También pasó el caso de Marco Antonio, el estilista de las estrellas. Sí. Pasó también ahí mismo casi, ¿no? Entonces fue un año bastante sensible, al menos para el Perú, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? En el 2009, pues, y nos despertábamos todos con la noticia de que Alicia Delgado, pues, había sido hallada sin vida en su casa. ¿Qué pasa? Empieza la especulación, ¿no? De inmediato se contactan con Avencia Mesa porque en otro lado de la ciudad se había encontrado el vehículo de Alicia Delgado, ¿ya? Avencia es la que corrobora de que efectivamente ese era el carro de Alicia, ¿no? Y dentro pues encuentran sus joyas, encuentran por ahí que habían movido algunas cosas, pero como que todo estaba realmente intacto.
ella da el nombre y dice, yo creo que fue Mamanchura, ¿no? Entonces, Pedro Mamanchura, que era... Aquí es un poco complicado de explicar. ¿Qué pasa? Ellas eran unidas, ¿no? Claro. Vamos a dar un poco de contexto de la relación entre ellas, que Sí, yo creo que una relación de pareja. todos la sabíamos, ¿no? Ellas jamás han dicho abiertamente Que eran pareja. somos pareja, ¿no? Claro. Pero- O sea, nunca, ¿no? Pero mediáticamente estaban juntas. Es más, se presentaban en conjunto también Claro. en eventos folclóricos, ¿no? Porque ambas pues eran cantantes. Entonces, era un secreto a voces, prácticamente, ¿no? Entonces, claro, empieza esta situación. Acaban con su vida, ella da el nombre. César Mamanchura era trabajador de Avencia Mesa, pero tuvieron un conflicto, renuncia, o bueno, lo despiden y pasa a trabajar con Alicia, ¿ya? Ellas tenían una relación tormentosa, realmente, llena de celos, de problemas, toxicidad, ¿no? Entonces, cuando ella es hallada sin vida, empiezan las especulaciones. Directamente la tiraron a Avencia. ¿Por qué? Porque Alicia Delgado había dejado grabado un video en donde la acusaba directamente. Decían, escúchenme, si algo me pasa, yo quiero decir cierto. que la señora Avencia Mesa es la responsable. ¿Ya? Entonces, claro, esto deja una carta abierta a que varias personas puedan haber aprovechado, ¿no? esta información como para inculpar a alguien más, Claro. o simplemente sí sucedió, ¿no? Porque pues eso ha sido materia de investigación, ¿no? Claro. Entonces deja este video grabado, ¿no? Que estaba ahí pues con su arpista, con quien ella tenía una relación, Miguel Salas, me parece que es su nombre. Su arpista, luego estaba su sobrina, ¿Su hermana? era su hijastra, podríamos decirlo así. Era hija de un ex compromiso pues de ella, pero era su amiga también, ¿no? Ok. ¿Ya? Entonces estaba su hermana y estaba Mamanchura mientras ella graba este video. ¿Qué pasa? Días antes del suceso, ellas ya habían terminado su relación. Por eso Alicia Delgado se muda de la casa. Y pues Avencia Mesa ya había iniciado una nueva relación con una fanática que se sube al escenario y le da un beso. No recuerdo ahorita su nombre, no me acuerdo, era algo como así, no me acuerdo, pero Claro, bueno, claro. sube una fanática, le roba un beso y pues inician una relación, ¿ya? Avencia se va a un sauna, ¿no? Aparentemente sola, aparentemente con esta chica. Y pues Alicia llega, le hace un problema, le dice, oye, tú estás acá con una mujer, ¿no? Yo sé. Le quita sus celulares, porque tenía dos, ¿no? Tenía dos. Se lo lleva a casa y pues ahí graba este video enseñando que en el celular ella se mensajeaba con otras mujeres, ¿no? Como Claro, diciendo, fue sí, un tema de celos, ¿no? Sí. Básicamente, si bien en toda la prensa, en la redacción, se sabían que ellas tenían una relación, de parte de Avencia siempre ella intentó darlo a conocer. Alicia sí era un poco más recatada y evitaba que se hable del tema. Pero Avencia era un poco más liberal en ese tema, ¿no? Hablaba, le dio hasta un anillo de compromiso, Sí. una oportunidad, pero también se sabía que eran muy violentas las dos. O sea, al momento que tenían una presentación, terminaban, tomaban y ya se iban a los pleitos. Alicia Delgado era una persona muy celosa según los comentarios de Avencia Mesa. Y como dice Luar, en esta pelea se desató pues... Y es ahí donde Alicia también va y le pone una denuncia a Avencia Mesa por maltrato físico. Entonces, cuando le encuentran a Alicia Delgado muerta, la primera, obviamente, sospechosa fue Avencia. Obviamente, hubo mucho ahí, hubieron muchas personas Sí, que claro. dieron a conocer, y también en el departamento hubo bastantes personas que fueron antes de que la policía llegue. Una de ellas fue la hermana, ¿no? Que según testigos, según declaraciones de ella misma, encontró un cuchillo en la habitación. Ella no sospechó de nada, lo lavó y claro, nunca más tocaron el tema. Avencia, obviamente, por la presión mediática, por el video de Alicia, por la denuncia que hizo Alicia también, fue obviamente culpada. Aparte, que Mamanchura en un primer momento dijo que era Avencia, luego se retracta, dijo que no, y luego nuevamente la acusa. Según Avencia, ella no tuvo nada que ver, estaba en otro sitio, no tenía comunicación con Mamanchura, pero todo se basó en el video que dejó El Alicia video. y las denuncias. Y obviamente los testigos decían, sí, ellas se peleaban, se maltrataban, se decían, y si algo le pasaba, obviamente era ella.
pero claro, nunca hubo algo concreto, no era como, por ejemplo, yo ahorita estoy acá, le tengo que hablar al lugar, le digo, si algo me pasa, al lugar. Claro, y ya dejaste Claro, constancia exacto, de que si algo me pasa, ¿no? Claro. Exacto. Entonces, ya bueno, el caso se desarrolló, se tomó acciones, hay una persona presa, ¿no? Que es Avencia Mesa. Y bueno, el tema quedó ahí. Pero las implicancias, ¿no? Sobre el caso, el video fue clave para encarcelar a Avencia, ¿no? Sí. Igual no fue el único video, sino que Alicia Delgado graba un video oculto, esconde como que la cámara en su casa, llama a sus compadres, que eran amistades también pues con Avencia, ¿no? Y les dice, mira, yo no puedo ni dormir, tengo que tomar tal cantidad de pastillas al día, porque pues la situación me tiene mal de los nervios, Claro. ¿no? Y también salió pues esta señora folclórica también, la folclórica la mecánica del folclore. La Sí, mecánica claro, del que era folclore. muy amiga de Avencia. Tiene un hotel, pues ella. Y Ya. ella decía que siempre les alquilaba habitaciones, ¿no? Para que pues ellas lleguen, ahí una ocasión especial, se tomaban un vinito, sus traguitos, y que siempre terminaba en Gresca, ¿no? Oh. Y que ella misma la sacaba, les decía que se vayan. Claro, el tema es que también Avencia pues cargaba un revólver. ¿Qué Sí, pasa? Le decían la pistolita, Sí, pues. ¿no? claro. Claro, había peleas y era disparos al aire, claro. O sea, Cierto, Claro, olvidado le eso, decía le decía la la pistolita de pistolita. Claro, es Peor. que ella tuvo un problema en un concierto donde aparentemente la gente se amotina para poder ingresar. Ella saca su arma, según ella, como para dispersar, ¿no? A la multitud, y le da a un joven de 15 años. Y a partir de ese momento la denominan, pues, la pistolita, ¿no? Así se le llama, Sí. pues, ¿no? Entonces, sí, este caso tiene un montón de controversias, ¿no? Al final, a Avencia se la sentenció a 30 años. Sí. Ya como autor intelectual, ¿no? A Mamanchura la Sí, misma cantidad de sí. tiempo por autor material. Pero pues a día de hoy, Avencia Mesa sigue diciendo que es inocente, Inocente. ¿no? Que a ella Claro. se la inculpó. Wow. Entonces, claro, se presta ahí Se para- presta bastante para la especulación, por el tema de que, o sea, hubo un cuchillo antes, ella estaba físicamente en otro lugar muy lejano, como que dista la teoría, pero en base a un video no sabes que ya está el video, las denuncias previas, bueno, ha sido tú. Igual Yo creo- no tomaron todas las pruebas. Por ejemplo, a él, Mamanchura, ¿qué pasa? A él lo chapan ya en Tumbes, tratando de salir del país, no, ¿ya? Lo chapan en pues. Tumbes. Cuando lo están trayendo a Lima, hacen una parada técnica en Chiclayo, y en Chiclayo él dice, ha sido Avencia. No lo vuelve a repetir hasta cuando le preguntan en Lima, varias ocasiones, ¿no? Ha sido Avencia, ¿no? Entonces dice, ¿pero qué pasó? Sí, lo que pasa es que Avencia me dijo que tal día acabe con la vida de Alicia, en la noche en la que grabaron el video. Pero él no hizo ese video, bueno, no acabó con la vida de Alicia ese día, sino al día siguiente. ¿Qué pasa? Avencia no tenía sus celulares. Claro. Porque ella se los había quitado. Claro está que puede tener otros celulares, ¿no? Pero se los había quitado, ¿no? Entonces, no hay una concordancia en el hecho de que... ¿Qué pasa? Una vez cometido el crimen, le había dicho que tenían que ir a encontrarse a otra parte después de que dejara abandonado el carro para poder darle su pago. Que le iban a dar 2.000 soles en efectivo. 2.000 soles costaba una vida. Por acabar la vida de la señora, ¿no? Entonces, que le iban a dar 2.000 soles, que se encuentren. Ya, pero si tú has decidido solo que ibas a cambiar el plan inicial, que no va a ser la noche en que grabó el video, sino al día siguiente, ¿a qué hora le avisaste a Avencia? Claro. Él dice que no se encuentra con Avencia al final, sino con un hombre que él no conoce, que le deja un paquete con los 2.000 soles. Entonces, acá las autoridades no revisaron su registro telefónico y simplemente creyeron en la palabra de Mamanchura. Entonces, ha sido un poco injusto, ¿no? O sea, la Pero balanza no está equilibrada. Pero en sí, entonces él fue el que tomó la vida. Claro, él tomó la vida claro, él es de el manera autor material. intelectual, Sí. ¿no? O sea, No, material. el material, Material. el que asesinó. Pero no se sabe quién, o sea, Pero él está purgando condena también. Sí. Escúchame, esto es una hipótesis, ¿ah? Claro, Teoría, claro. de que, claro, ¿qué pasa? Que Mamanchura vivía en la casa de Alicia Delgado, ¿ya? Cuando fue esta Gresca en el sauna, Alicia le increpa a Avencia que sí, tú estás con otras mujeres. No, pero tú ¿cómo sabes eso? Ah, porque alguien me lo ha dicho. Y jala a Mamanchura y lo trae a la escena. Avencia se empieza a pelear a los puños con Mamanchura y le dice, sí, que tú quieres estar con Alicia, ¿ya? Se van, lo bota, obviamente ya no era su asistente de Avencia, Alicia lo contrata y le dice, ya sabes qué, ven a vivir a mi casa. ¿Qué pasa? A la par, Alicia había iniciado una relación con su artista, ¿ya? Miguel Salas.
ellos regresaban de una presentación en la selva por el Día del Padre y ese día le dice a Mamanchura que se vaya al departamento como que a comprar comida, Claro. ya, porque ella quería intimar, ¿no? Con el artista. Entonces como que lo saca de la casa para que él no esté presente. Entonces, por ahí también se plantea una hipótesis de que de repente Mamanchura, al vivir con Alicia, se sintió pues parte, Atraído. como figura masculina, no se descarta que pues él haya sentido atracción por ella, y aprovechando que ya ella estaba grabando un video diciendo que Avencia, ¿no?, podría Claro. acabar con su vida, él decidió hacerlo por su propia cuenta, que también es una hipótesis. Ahora, ¿no? otra de las hipótesis también es justo lo de la hermana, porque la hermana Sí. también había tenido una relación sentimental con Avencia. Entonces decían que lo había hecho por celos, ¿no? Que había coordinado con Mamanchura Ah, la para hermana que de ella- Alicia. la hermana de Alicia. Creo que era Clarisa. Clarisa. Clarisa Delgado. Bueno, y ahora no. Que no también falleció. era folclórica. Sí, claro, era folclórica, le tenía muchos celos, según testigos, obviamente, de personas, amigos, familiares, le tenía muchos celos a su hermana. Pero aún así Alicia la ayudó bastante, tanto en la música como para que ella pueda estar, porque creo que era madre soltera. Y en el video dice, ¿no? Avencia hasta con mi hermana se ha metido. Ajá, sí. Dice. Entonces, claro, y si te das cuenta, lo que hablábamos hace un rato, si tú vas al departamento de tu hermana, hermano, ves un cuchillo con sangre, Claro, lógicamente María. no vas a preguntar qué pasó y lo primero que vas a Sí, hacer es buscar a tu obviamente. hermana, Está bien. ¿no? Entonces, también es Es algo suspicaz. claro, exacto, o sea, pre- se podría decir, se presta pero para una especulación. Bueno, ahora, Sebastián, el departamento en sí, después de toda esta brutalidad, no, creo que está ocupado actualmente. Sí, claro. ¿Habría actividad paranormal? ¿Se prestaría para que haya actividad paranormal ahí? Es lo más probable porque la vida, o sea, si entramos en el tema de la espiritualidad, cada vida tiene una misión y esta vida fue arrebatada. Entonces esa alma no descansa. Entonces lo más probable o que esté ahí o que esa misma negatividad por el crimen ocurrido en el lugar haya traído más, por así decirlo. Es muy probable. No puedo confirmarlo porque No, estaba obviamente, ahí. obviamente. No, Ajá, no, yo- pero una sí hay esa investigación previa del tendencia. tema, pero yo he visto varios casos de lugares donde había este tipo de actos violentos. Claro. Y cuando el lugar vuelve a ser ocupado, empiezan a escuchar gritos, a ver apariciones, Sí. ¿no? Ahora, en el año 2024 me escribe un policía. Creo que el departamento de ella estaba frente a la embajada. Ya. El policía estaba de guardia en la embajada. Y él me cuenta y me dice, yo tenía una experiencia que no la he compartido con nadie, pero para mí fue una experiencia muy chocante que me impactó hasta el día de hoy. Me empecé a sentir débil, extrañamente débil, en la madrugada del día, ¿cuándo fue? ¿En 2009? En julio del 2009. Él estaba Junio. justo En junio, esa sí, misma junio. madrugada, él estaba en la puerta de la embajada de Estados Unidos. Entonces él estaba así que se sentía mal, empezó a sentir que lo ahorcaban. Entonces dice que en un momento él empezó a tener flashazos y ver un cuchillo que se le acercaban y como si estuvieran tomando su vida. Y él como que lo estaba ahorcando y escuchaba la voz de una mujer que pedía ayuda. Y sentía que la sangre lo asfixiaba. Dice que él le dice a su compañero, que son de a dos que hacen guardia, se va porque se está sintiendo mal, se va a un lugar donde descansaban dentro de la embajada, se echa y es donde siente todo eso, pues, ¿no? Estaba terriblemente mal y al día siguiente de la noticia, cuando él ya regresa a casa después de la guardia, ve lo que había sucedido en el departamento de enfrente, justo que da frente a la embajada de Estados Unidos donde él estaba, que fue el caso, pues, Le sucedió eso a la par. al policía. O sea, A la par que él sucedía. es como si él se estuviera sintiendo, como si lo hubieran asesinado. como si él estuviera Claro. sintiendo el dolor que ella estaba sintiendo. Qué impacto. Cuando él me cuenta, me dice, la verdad, me impactó ver la brutalidad del caso, porque tal como esta persona fue desvivida, Claro. ¿no? Yo sentí eso. Primero la Claro. asfixia y después los... Claro, a ella le asestan varios Sí. puñaladas Y un tema de decir que sentía que... se y la estaba- que aprietan se- con una correa. Sí, exacto. Sí, o sea, pero... fue bien cruel el asesinato. Claro, pero sí es común eso que mencionas, de que puede haber tendencia, porque yo he vivido en casas donde han fallecido personas. De hecho, en cualquier Sí. casa puede haber Sí, fallecido eso cualquier es cierto. persona porque han pasado Muchos años. muchos años. Pero por ejemplo, en una casa que es donde tuve mayor actividad paranormal, había fallecido el papá del dueño de la casa, y luego en la casa que actualmente tienen mis padres en Piura,
No debí decir dónde vivo. Bueno, tranquilo, Este- tranquilo. Es grande, es grande. Justo es donde también empezamos a tener actividad paranormal y ya cuando llevamos a alguien para que hiciera una limpia, en esa casa había fallecido tanto el papá como la esposa y la hija. Wow. Y Pero de obviamente- manera así macabra habían fallecido. si no me equivoco, sí. A comparación de la manera pacífica en la que falleció el papá del dueño de la anterior casa. En esa Ya. casa sí fue una cosa más violenta. De hecho, cuando llegó mi amigo, bueno, que ahora es mi amigo, a hacer la limpieza, lo primero que esas entidades que estaban en la casa le dijeron es como que lárgate, no te queremos aquí. Ándale. Y él obviamente las podía ver, yo no. Claro. Pero nosotros podíamos sentirlas por todo lo que llegó a ocurrir en esa casa. Entonces sí, es algo que es un patrón repetitivo. O sea, en una casa donde ha fallecido alguien, sobre todo de manera cruel o de manera inesperada, como no debía acabar su vida, está la tendencia de que sí puede ocurrir actividad paranormal. Oye, y ahorita que hablamos del Hotel Comercio, ese lugar también debe estar. Sí. Y encima que es casona. Sí, Para empezar, sí, clausuraron ese cuarto, Sí, la claro. habitación 89, porque Sí. decían que Sí. sentían voces, que habían Sí. fantasmas. Incluso le cambiaron el número. Sí. Claro, como supuestamente la 98. numeración. Ahora, Juan Carlos, en este caso, desde la perspectiva psiquiátrica, el caso anterior planteaste que había un tema de disociación, ¿no? de Personalidad. personalidad. Sí, de personalidad. En este caso, ¿cómo sería el perfil de la persona que tomó la vida de Alicia? Es una pregunta compleja porque No, yo sé. hay Según la hipótesis, perspectiva. según la hipótesis Claro, podría claro, variar claro, bastante. claro. Mm, Pero por la brutalidad del asesinato. Voy a abordar primero la hipótesis que ha sido dictaminada por el Poder Judicial, Claro. que ha considerado que la señora Bencia es culpable, primero, Ujú. bajo esa hipótesis. No estoy Claro. diciendo que yo estoy... a No, favor. obviamente. Bien. Los crímenes pasionales son justamente, a diferencia de los crímenes cometidos por personas con trastornos de personalidad disocial, los crímenes pasionales son bajo una emoción intensa. En ese sentido, algo que se tiene que agregar a eso es una falta de control de impulsos. Y aquí hay un dato relevante bajo esa hipótesis. Y que quizás sea un dato que también podamos considerarlos todo para el futuro desarrollo de nuestras vidas personales, que es el tema de que el consumo de alcohol altera el funcionamiento de la corteza prefrontal, que es esta parte de acá. La corteza prefrontal planifica y regula los impulsos. Entonces, si uno toma alcohol, esta área se adormece. Si uno toma alcohol de forma crónica o de forma aguda, puede incluso hasta haber cierto daño orgánico. Entonces no es muy extraño, no es muy raro ver que una persona que tenga un consumo de alcohol, digamos, un poco más elevado de lo que frecuentemente vemos, tenga dificultades para controlar sus impulsos. Y algo que podría ser coherente con esta hipótesis es justamente el evento del disparo al aire que presentó la señora Bencia Mesa. En una entrevista pude observar, se la realizó Jaime Bailey, y él le pregunta, escuché esta anécdota sobre ti, ¿qué pasó? Y ella explicó a su manera y desde su punto de vista, bueno, una cosa es ser el artista que se presenta y otra cosa es ser el productor. Desde su punto de vista, aparentemente quería explicar el acto que cometió de disparar al aire con que ella ahora era productora, pero sabemos que eso quizás no tiene mucha relación. Claro. Sino, O sea, pero refiriéndose a qué. Al Al acto del disparo. disparo. Pero no entiendo su comparación, su Sí. analogía. O sea, probablemente habrá pensado de que como productora, su Tenía trabajo que era velar por la calmarla. seguridad, algo Exacto. así. poner orden. Ya, Poner ya, ya. orden. En su análisis quizás Ujú. consideró más peligroso una multitud que un disparo. Quizás. Pero entonces, igual, eso podría sumar a hipotetizar que haya tenido una falta de control de impulsos. Juan Carlos, disculpa. Viendo un poco bueno, la relación que tenían ambas, ¿no? Y la característica que tenía Bencia de ser una persona de una u otra manera impulsiva, ¿no? Al momento de disparar al aire. Sí, claro. ¿No hubiera sido más... Estoy, como se dice, tirando un facto. Teorizando. No, sí está bien. Que ella no hubiera usado a Mamanchura, sino hacerlo ella. Tenía el arma, tenía la impulsividad, tenía la forma de decir, oye, ella me está atacando y me estoy defendiendo. O sea,
Dependería bastante del contexto, Ujú. porque para poder cometer un acto de esta naturaleza tienes que tener también la oportunidad. No sé el grado de proximidad que tenían al momento de la comisión del delito. Claro, estaban separadas, Claro. se habían mudado, separado de casa. Claro. ¿no? Ahora, bueno, algo que me llamó a mí personalmente la atención cuando revisé el caso fue que, bueno, yo me cuestionaría, ¿no? Supongamos que yo voy a comisionar un acto, supongamos, pero sucede que esa persona ha sacado un video donde está anunciando Claro. Ujú. que si a ella le pasa algo o si a él le pasa algo, Es tu culpa. me está responsabilizando a mí. Ujú. ¿Yo me atrevería a ejecutar mi plan? Ujú. Podría ser que sí, pero tendría que tener un grado, pienso yo, bastante alto de falta de control de impulsos. Entonces, bajo esa hipótesis, tendría cierta coherencia. Ahora, si vamos a otras hipótesis, como el tema, pues, de que haya otro interés económico, ahí cambia totalmente la cuestión, ¿no? Pero hablemos de la primera hipótesis, no me parecería tampoco un tema de trastorno de personalidad, podría ser un tema de crimen pasional. Por ahí iría esa hipótesis. Y tengo una pregunta, no sé si... Claro, claro, claro. Por ejemplo, ya que aprovechando, ¿no?, tu especialidad, yo acá resolviendo mis dudas, ¿no? ¿Qué opinas tú claro, la actitud, por ejemplo, de Alicia Delgado cuando estaban en cámaras? Y esto pues fue una especie de vínculo muy mediático, ¿no? Entonces se notaba, ¿no? Como de repente Abenzi era pues así como que invasiva hasta de su espacio Sí. y Alicia como que siempre estaba firme, ¿no? Trataba de quitarla. Ujú. Bueno, Claro, ella nunca quiso salir de una u otra manera del closet. Claro, A es que veces también- no tenía nada que perder, por último. Sí, ya. es que también era la época. O Sí, sea, claro. si bien Bueno, es no eran cier- personas mayores, ¿no? Alicia era mayor Sí. que Avencia, tenía un hijo. Si bien es cierto era un secreto a voces, o sea, por la misma época como que Aún era se guardaba. conservadora. Sí, era muy la conservadora prensa. Aparte eran de provincia y en provincia el tema de la homosexualidad es bien delicada, ¿no? O sea, hay personas, hay padres que Oye, mandan... pero yo pienso que a Avencia no le importaba. No, Avencia no, pero Alicia No, sí. el tema era claro. con Era la Alicia. familia de Alicia de Sí, repente. ¿no? Alicia, la propia hermana, o sea, nadie sabía hasta que Avencia lo dijo. Claro. O sea, Desde mi área, pues, lo único que podría comentar al respecto es que cada uno tiene sus rasgos de personalidades. O sea, hay gente que sí está dispuesta a compartir su vida, por más que vaya a sentirse juzgado por eso. Claro. Y hay otra gente que no, y bueno, cada quien tiene su forma de ser, ¿no? Eso, de hecho, ya si nos vamos a temas más generales, en esa época, justo como comentaba Sebastián, era bastante habitual esta dinámica. Que había una persona que sí no tenía incomodidad en demostrar su relación sentimental y había otra que no. Eso se respeta también. Y también se podría también contextualizar. Eran otras épocas. Quizás Claro. ahora nos parece extraño. Sí. Pero O hace sea, 20 ahora años... uno lo mira en retrospectiva, pues, ¿no? Sí. Sí, Sí. claro, ahora que ya ocurrió el crimen, uno ve ciertos videos y dice, pucha, ¿no? Acá se nota un poco como que hay una relación un poco violenta, ¿no? ujú. Claro. Pero claro, ya es viendo en retrospectiva, pues en ese entonces uno pensaba que así era su dinámica, pues, ¿no? Ahí también quisiera agregar algo con Sí. respecto... Bueno, yo no tengo el dossier del caso, Claro. pero sí tengo entendido que en los medios se comentó mucho esta relación conflictiva que tenían de forma bilateral. En algunos reportes era bilateral, otros reportes más mencionan a la señora Alicia, otros más a Vencia. Estas dinámicas, y no hablo específicamente de este caso, sino en general, a veces en una relación una parte expresa más este tema de los celos. Se ha observado que con el tiempo, si esta situación no se delimita, no se aborda, no se conversa, ya empieza la otra parte también a expresar las mismas conductas, porque pues en ese microespacio, en esa relación, se empiezan a validar ese tipo de conductas de control, que te reviso el celular, que Los por qué vas piensan vestida así. normalizar. Claro. Y si mi pareja me está tratando así, Ujú. también de repente tengo la autorización para hacer eso. Entonces no sería raro que ambas partes en una relación presenten estas conductas. Claro. Ah, Sí, sí, es cierto. súper interesante. Y bueno,
el caso está ahí, ¿no? Las personas ambas están Ahorita colgando- Avencia Mesa sigue ella luchando por su Apelar y inocencia, ¿no? salir, Claro, ¿no? apelar. Ella en realidad ha rechazado hasta que alguien le dé un indulto. Ella quiere salir Sí. porque Ella dice- revisen el caso. Claro, ella ¿no? dice que si le indultan, que no sería Sí, justo. no. Ujú. Es que ella tendría que reconocer. Claro, pero- no se puede acoger ni a esta cuestión anticipada, ¿no? Claro, tendría porque que tenía que reconocer. reconocer y ella no quiere reconocer Claro. porque es. Afirma ser inocente. Bueno, ahora pasando al siguiente caso, porque me están diciendo la hora no perdona. Quisiera que nos ilustres un poco cómo fue la reconstrucción, bueno, cuál es la reconstrucción más coherente en los días previos a la desaparición de Ciro Castillo. Mira, acá quiero hacer un paréntesis y decir, bueno, en realidad yo lo que hice, en ese momento yo estaba trabajando en ATV. Quien cubría el caso desde que se desapareció Ciro hasta que lo encontraron fue el periodista Juan Carlos Gambini. Yo era su asistente. Lo que hizo ATV en ese momento para que la mamá, la familia en general, no tenga que explicar día por día qué es lo que había pasado, cómo lo encontraron, cómo se desapareció, a qué hora fue, con quién fue, y etcétera, es poner a Juan Carlos Gambini desde el día 1 hasta el día que encontraron a Ciro. En realidad, al inicio, este caso fue bastante mediático, como todos los que hemos hablado anteriormente, pero más porque Ciro estuvo más de 200 días desaparecido. Más de Fueron 200 hartos días, meses. exacto. Al momento de la desaparición, a los 9 días encontraron a Rosario, a la pareja de Ciro, ¿no? Lo que decía la mamá y los familiares era que ellos no estaban muy a favor de esta relación porque ella era una madre soltera, porque le habían llegado especulaciones de que ella no era una buena chica. Algo que uno no puede pues juzgar ni Claro. decir, ¿no? Ni comprobar, pues. Exacto. Tampoco, ¿no? Pero cuando encuentran a Rosario, obviamente lo primero que se le pregunta es ¿dónde está? ¿Dónde lo dejaste? Ella fue al Colca a los días y dijo aquí fue, acá lo dejé, pero o sea, nos separamos, yo me perdí, él no sé, o sea, ella tampoco sabía dónde estaba. ¿Qué pasa? ¿Dónde fueron a mirar a Rosario? Fue cuando ella da una de las entrevistas. Y tú sabes que cuando uno va a dar una entrevista, las cámaras nunca se apagan, Claro. los micrófonos tampoco. Y pasa eso. Rosario le empiezan a hacer entrevistas, pero ya no sale mucho ni le toman importancia lo que ella declara en vivo, sino lo que pasa detrás de cámaras. Porque ella era una persona que te decía, sí, bueno, mira, con Ciro pasaba esto, pero detrás de cámaras era una persona totalmente distinta, ¿no? O sea, se reía, parecía que no había pasado nada. Como que ¿no? bromeaba con los periodistas, Exacto, ¿no? era muy chacotera. Esa es la palabra, ¿no? Entonces, claro, si tú te pones a pensar y dices, no, uno de repente puede también de nerviosismo hacerlo, de mil cosas, ¿no? Pero claro, el papá, el señor Ciro, al principio no la culpaba a ella, pero tuvo mucho que ver el medio, la presión mediática para que el señor dé la vuelta y diga, sí, ella tiene algo que ver. Y claro, empiezan a mostrarle las entrevistas, las declaraciones que ella había dado, el comportamiento que tenía detrás de cámaras y le decía, si tú amabas a mi hijo Claro. y se desapareció y no lo encuentro, tú no puedes estar bromeando ni estar riéndote. Ah, se cayó, jaja, ¿no? Sí. Porque Oye, claro, esa entrevista donde dice, y al final se cayó. exacto, Dice, eso lo dio el cuarto poder. Sí, Entonces, claro. y claro, cuando lo encuentran, al momento también, en estos 200 días, entraron a tallar los videntes. Oye, Sí. no, espera, cuando lo encuentran le preguntan oye, ¿qué fue Ciro? ¿Quién ganó la presidencia? La primera pregunta que ella hizo cuando le encuentran. ¿Y quién es el presidente? ¿No? Entonces, Porque estábamos justo acá. estábamos en comicios O sea, electorales. ella Ajá. la encuentran y pregunta quién ganó. Claro. ¿Quién exacto. ganó? Sí. Esa fue su preocupación, ¿no? Claro. Sí, y entran a tallar los dientes que fueron casi Sí. 100 y Uf. ninguno, Bien casi videntes. 100 y Sí. ninguno saltó. Y claro, Invidente. el doctor Ciro Castillo, cuando iba a buscar, primero fue con los rescatistas y todo, pero ya era tanta Escúchame, su son presión. tanto tiempo que ya. Sí, o que sea, ya crees en lo que te dicen, ¿no? O sea, iba y hacía rituales, agradecimiento a la tierra, al sol, venían o sea, era
ya era hasta desesperante. Pasaban los días y era como que... Hasta que después de más de 200 días, casi 1 o 2 de la tarde, el jefe de provincias corre por toda la redacción y se encontraron a Ciro. Ya era como una cosa que era como que ya pensábamos que nunca lo íbamos a Incluso yo me encontrar. acuerdo que estaba en el colegio, creo que en esa época, y decían, oye, tú estás más perdido que Ciro. La gente ya Sí. lo hizo parte del argot Claro, popular, ¿no? claro. O ¿En sea, qué año fue eso? En el 2011, 2012. Ah, no, Sí. estaba en la universidad. Sí, 2011, 2011. 2012, por ahí, sí, porque estaba, claro. Y claro, o sea, en ese momento pues era, y de ahí cuando lo traen, y claro, comprobaron que en realidad lo que él había es que había caído. Y claro, no había muerto inmediatamente, había agonizado cerca de 7 u 8 días más o menos. Ay, qué triste. Y estaba en ¿verdad? una zona que era bien complicada de llegar. O sea, llegaron Es hasta rocoso. rescatistas de México, los mismos guías turísticos de allí. O sea, para ir al Colca tú tienes que conocer el lugar, no te puedes aventurar, ¿no? El doctor Ciro decía que ella lo había obligado, pero... Igual de repente hay que poner un poquito de contexto, claro, que hemos entrado frente a la carnecita. Claro. Entonces, estaría bueno Sí. porque de repente nos ven gente de otro Sí. país que Sí, no sí, sabe sí, de qué sí, se sí. trata este caso, ¿no? Bueno, Ciro Castillo y la que era en ese momento su novia, Rosario de Ponce, pues ellos eran una pareja, como nos contaba por acá Jennifer, pues ella era madre soltera, tenía un pequeñito, y pues ellos estudiaban en la universidad agraria, ¿no? Ellos tenían conocimientos, incluso por ahí los familiares de Ciro decían que él tenía cancha, digamos, ¿no? En Sí. este tipo de terrenos. Entonces ellos deciden hacer un viaje al Cañón del Colca, ya que pues es En Arequipa. Es un destino turístico súper conocido en Arequipa. Sí. ¿Ustedes han ido? No, No. todavía no. Yo Pero tampoco Ciro ya tenía experiencia. Ya tenía En el experiencia. Entonces, Colca. por eso... Sí. No, el colegio no. No, o sea, en este tipo de rutas. sí, en ese tipo de rutas. Ah, Por ya. eso todos era como que es imposible Que le haya pasado. que le haya Claro. pasado eso teniendo tanta experiencia. Pero Sí, fue encontrado sabía senderismo y todo. Sí, pero No. fue encontrado en la zona peligrosa del Colca, claro. lo cual también genera controversia. ¿Qué hacía ahí si él tenía experiencia? Wow. Entonces, ¿qué pasa? Esta pareja va allá y en el Colca, claro, uno contrata a su guía y pues va a recorrer. Es un espacio natural, ¿no? Entonces a ellos les gustaba este tipo, pues, de aventuras, ¿no? Y entonces él se pierde, como dijo Jennifer, ella es encontrada a los 9 días y él, pues, pasaron más de 200 días, casi un año, ¿no? Para, pues, ser hallado. Entonces se lo buscó de todas las maneras posibles. Ahorita también estábamos comentando que, pues, hay una controversia porque Rosario empieza a dar declaraciones un poco cuestionables, ¿no? Pregunta por el presidente, se ríe, ¿no? Incluso por ahí leí que hasta coqueteaba con algunos reporteros, Sí. ¿no? Como que era un poco controversial todo lo que ella hacía y decía, ¿no? Claro, no era el comportamiento de una persona que había perdido a la persona que amabas. Claro, por ahí ya La nos típica. contará por acá Juan Carlos, pero por ahí muchos decían que, claro, todos Exacto. tenemos diferente respuesta al trauma, ¿no? A los Ujú. eventos de esta magnitud, pero pues hay situaciones y situaciones, ¿no? Y la buscaron de todas las maneras, ¿no? Una de ellas fueron los videntes, ¿no? Que nos estaba contando Sebastián. Yo no sabía que eran más de 100. Casi sí, Casi 100. pero igual es un montón. Claro, o sea, ¿no? Hay muchas teorías al respecto. Luego también ¿no? algo que generó controversia es que, si no me estoy equivocando, se terminó casando o comprometiendo Con Con el abogado. ex, con No, el con el papá hijo. de su Perdón, hijo. con el hijo con de el su hijo de su abogado. abogado. Sí. Que era el papá de su su hijo. abogado. Si no me era. equivoco, ¿no? No, no era. Ah. A este chico le decían Shrek, me parece. Sí. Ya. Claro, además decían, bueno, investigaron y vieron las fotos que se habían tomado ellos y decían, es imposible que la cámara haya podido estar ahí. A una persona, un tercero le ha tomado la foto. Entonces ese tercero decían que era este chico, ¿no? Ujú. Pero claro, nunca hubo pruebas, nunca nada y... Escúcheme, cuando yo he contado este caso, ¿no? Por ahí en TikTok, ¿no? En algún directo, siempre me han llegado comentarios de lo que pasó fue una especie de ritual. Lo que pasó fue un pago a la tierra, ¿no? Lo que pasó fue que incluso culpan, pues, a policías, ¿no? A un grupo de policías que como que Rosario se había puesto como que a coquetear, digamos, Sí. con estos policías, que pues Ciro como que trató de dar a respetar su relación y que por ahí decidieron ultimarlo. Como que una serie de hipótesis y teorías, pues, que ya, ¿no? Ujú. Van bordeando otro lado, pues, ¿no? De la historia. Sí, que en realidad, bueno, como dice el lugar, o sea, se hablaron tanto y Sebastián, tú debes saber, los videntes decían tanto también que antes de encontrarlo, algún vidente salía y decía, no, él está en tal sitio, ya el propio papá, que ya
perdió hasta... Los policías ya prácticamente ni lo buscaban. Claro. O sea, él mismo iba, Claro. contrató a los guías y todo, y era como que, oye, he escuchado por ahí. Ya ni él mismo trataba de seguir su instinto, sino venía algún vidente y le decía, mira, está en tal lugar, el señor Y no había nada. y no había nada. O sea, y lo encontró el mismo guía que empezó la búsqueda con él. Él lo encontró. Sí. Qué fuerte, me dio un Picasso, escalofrío. Qué angustia. Y la mamá, o sea, tú no sabes, Uy, su cuando mamá. íbamos, la señora ya, al inicio obviamente era como la desesperación, ¿no? Pero ya cuando pasaban los días, la Claro. señora era una resignación que te dolía, o sea, y claro, como les decía fuera de cámaras, ¿no? Nosotros los periodistas va a sonar duro, pero cuando vemos estos casos tenemos que ser bastante fríos, ¿no? Porque si somos muy así, no podemos cubrir las notas. Claro, ¿no? uno no se puede desbaratar como que el Exacto. primero. ¿No? Y claro, o sea, daba mucha pena porque la señora prácticamente a los años también fallece, ¿no? Sí, pierde la vida. Sí, de un cierto. ataque al corazón. Entonces, la señora ya no... Y el papá le prometió a la esposa, ¿no? Yo me voy y yo voy a regresar con mi hijo. Pero claro, era imposible, mientras pasaban los días, las semanas y los meses, era imposible que lo encuentres con vida. Sí, él habla una causa, ¿no? Denuncia, Sí. ¿no? A Sí. Rosario directamente por el homicidio. Cosa que pues al final no logran comprobar, todo era meramente circunstancial, ¿no? Y Después se vio a Rosario incluso haciendo pasarelas, Oye. como Sí, modelo. Con Ciro Taipe. Sí, Y encima ¿no? se llamaba Ciro Ciro Taipe, también el diseñador. Sí, Sí, me acuerdo. cierto, de verdad. Y le criticaban bastante por eso, ¿no? Sí. Claro, y Juan Carlos, como dice el lugar, nos puede explicar si es que es Ahora, normal que una persona reaccione así. Justamente iba a eso. Sí, Eso sí, está sí, duro. sí. Esa Voy a- hipótesis es muy Permítanme interesante. acomodarme, por favor. Hablamos la vez pasada de cuadros de disociación. Claro. Es la disociación que es, según tengo entendido, la hipótesis que manejó la defensa de Rosario Ponce, disociación frente a estrés agudo. ¿Qué es la disociación? La disociación es cuando los procesos mentales, porque en nuestra cabeza tenemos procesos mentales, está pensamiento, lenguaje, memoria, atención, percepción. Todos estos procesos los hemos integrados. Esta integración de todos estos procesos hacen que experimentemos la realidad tal y como la experimentamos ahorita. Pero cuando enfrentamos un evento muy, muy, muy estresante, muy fuerte, muy agudo, secuestro, un terremoto, una agresión muy, muy, muy fuerte, nuestra mente, para protegernos de ese dolor emocional, se disocia. El pensamiento se va por acá, la memoria por acá, o el pensamiento se apaga, o la memoria se apaga. Y entonces puede darse el caso de que uno recuerda la experiencia, pero de forma disgregada. No me acuerdo, del 1 al 9 de diciembre no me acuerdo qué hice. Es un tipo de disociación, amnesia disociativa. O lo vimos que llegó a la casa y se puso a lavar los platos. Y le preguntamos, oye, ¿qué estás haciendo? Y no nos respondía nada. Y estuvo lavando los platos todo el día. Ya estaban limpios, pero los seguía lavando. Es una conducta de automatismo. Porque se le apagó la conciencia del yo, ¿no? Pueden llegar a desmayarse, a convulsionar, no sé, Es porque otro- ella... Sí, es otro tipo, no tanto, digamos, en esta situación, es otro tipo, un poco más complejo. Puede darse el caso también, por ejemplo, de la disociación afectiva, que creo que sí es relevante en este punto, y justamente sirvió para la defensa del caso, ¿no? Hay un fenómeno de disociación afectiva en el que yo veo algo, digamos, cruento, fuerte, violento, algo doloroso, como la muerte de un ser querido, la tortura de un animal o cosas así, y mi afecto, la forma en como yo reacciono afectivamente a eso, alegría, tristeza, enojo, se apaga. Se puedo ver algo muy violento y yo, e incluso hasta reírme. Claro, se denomina como frío, ¿no? Pero es parte Claro. de eso. Es tu reacción. Se ve esto, esto sí se ve muy a menudo, personas que han tenido este tipo de eventos y los cuentan. A veces lo cuentan riéndose. En algunos lugares, incluso, saliéndonos del tema de la disociación por un momento,
hay en algunos lugares una cultura, es cultural incluso, de contar las desgracias un poco como que riéndose. O sea, hay varias explicaciones para este fenómeno, pero aquí sí quisiera hacer una pequeña acotación con respecto a eso. La disociación, en todas sus variantes, que se apaga la memoria, la atención, el afecto, el pensamiento, en todas sus variantes, o la conducta se altera, tiene un tiempo. Tiene un tiempo a veces proporcional al grado del evento traumático, de la intensidad del evento, ¿no? Y de ahí va cediendo, va cediendo. El video, el famoso video, creo que es un video que casi todos nosotros hemos visto, en el que le comentan, ¿no? Y ella dice, bueno, se cayó y se presenta ríe. una Procede risa. a reírse. Habría que estimar Y es cuánto... una carcajada. Bueno, ¿Cómo sí. se cayó? Pues. Habría Se que... cayó y detona la Sí, risa, ¿no? ¿no? Ajá. Habría que estimar cuánto tiempo pasó desde el evento, Ah, ya, mira. porque, pues, O como sea, les ya digo... habían pasado los 200 días porque ya lo habían encontrado. Exacto. También está el tema de las alteraciones de la memoria. La amnesia, en estos casos de disociación o de reacción aguda al estrés, es más general. Rara vez, cuando se trata de una disociación real, rara vez es selectiva. Me acuerdo de qué color era eso, era esto, pero no me acuerdo el color de, no sé, de cómo yo estaba vestido. Entonces, un poco, no es selectiva, es un poco más general. Entonces, esas cuestiones, también la conducta, aunque puede ser automatizada, suele ser un poco más desorganizada, no necesariamente selectiva. Entonces, ahí también creo que había datos de eliminación de unas fotos. Sí. Sí. Entonces, también es un poco para analizar el caso, ¿no? Igual, claro, también ella entra en contradicciones, ¿no? Que podría ser esto de la memoria. Claro, el estrés que Ella había primero tenido. dice que lo había dejado en la zona de las mochilas, luego que no, se niega a sí misma, ¿no? Sus propias declaraciones en varias ocasiones, entonces, claro. Pero hubiera sido también un poco más, como dice Juan Carlos, ¿no? Un poco más, no sé si sincera Claro, o era qué, muy decir, específico, decir, ¿no? es que de verdad no me acuerdo. Claro. O sea, Claro. porque es lo que le pasó, ¿no? Es lo que su abogado y la defensa dijo, ¿no? Claro, esto hay que sumarle que está aconsejada también por... Pues, Claro, obviamente, Claro, ¿no? obviamente un abogado estaba que lo asesoraba, entonces tenía que responder según su propio beneficio, ¿no? Wow, el tema da para largo. Lamentablemente la hora nos ganó, pero yo creo que quedan 4 casos. Dios mío. Así que si se puede dar una segunda parte, ¿no? Es excelente, según sus horarios también. Pero quisiera cerrar con unas preguntas, ¿no? Si pudieran reabrir un solo caso sin resolver del Perú, ¿cuál sería y por qué? Ah, qué preguntaza. Reabrir un caso. Sí. Sin resolver así. El caso Pfeffer. Uy, ya. El caso Pfeffer es muy interesante, Sí. pero tiene mucha complejidad legal. Ujú. Un montón de... A día de hoy es un caso sin resolver, ¿no? Es uno de los casos sin resolver más, digamos, icónicos, por decirlo de alguna manera, del Perú, más resaltantes. Se llegó a ¿no? decir que ella practicaba la brujería, ¿no? No, ella tenía su brujo de cabecera. Abiertamente en la casa había un altar Sí. de magia negra, Sí, no, sí. no sabe, con ídolos así, dice, demonios. y Sí, toda ella la tenía su cuestión. brujo de cabecera. Incluso ella, bueno, pasa todo este merequetengue, ¿no? Porque su papá cambia la herencia, ¿no? Por eso pasa, porque, ¿qué pasa? El papá la acusa a Miriam Pfeffer de intentar acabar con su vida, dándole un pastel con alguna sustancia que lo adormece, que lo hace dormir, y que la mamá de Miriam, la ex esposa pues de este señor, le inyecta glucosa directamente porque él era diabético. Entonces el señor se levanta diciendo que había visto a las dos, a Clorinda y a Miriam, intentando acabar con su vida y le quita toda la parte de la herencia que le correspondía, Se lo da a ¿no? Eva. Y se lo deja a nombre de Eva. Ujú. Ahí empieza, y esto es algo que muchos no mencionan, ¿no? Entonces, a mí me resulta muy interesante, ¿no? El caso Pfeffer. Estaría bueno, ¿no? El caso Pfeffer. Y bueno, muchas gracias, amigos. De verdad, ha sido súper interesante. Ahora ha pasado súper rápido. Y pues espero volverlos a tener para los casos, los casos que quedan en el tintero. Porque de hecho el caso Ciro faltaban unas cuantas preguntas más. Varios. Pero Pedro Pablo Nakada,
Byron Nakada Los y hermanos Nakada. los hermanos Nakada, obviamente, y Joran van der Sloot. No son esos casos que quedaron en enteros. Que son casos bastante largos. ¿no? Sí. Ni modo de ser chiquito ahorita. Sí. Así que No. si quieres una segunda parte, déjalo en la caja de comentarios. Aquí no olvides suscribirte, darle like a este video. Suscríbete al canal de Sebastián.muerto, al canal de Luar. Y sigue en TikTok a Jen Chismea. Jen Chismea y la página JCM Salud Mental en Instagram, próximamente en TikTok. próximamente en TikTok. Eso. Buena, haciendo análisis Vamos a ahí. ir Análisis en línea. Y bueno, muchas gracias. Espero que puedan dormir después de todos los casos que se han conversado esta noche. Que tengan dulces sueños. Muy buenas noches. Muchas gracias.